¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Otra vez con la opinión técnica para continuar con la parte 2 del tema de zonificación que estábamos hablando, ya que en la parte uno hablamos de la zonificación desde el punto de vista de sus antecedentes históricos y de cómo la zonificación llega a formar parte de nuestro marco normativo que regula los procedimientos de habilitación urbana de edificaciones, hasta la relación de la zonificación y los planes urbanos. Ahora vamos a ver la zonificación desde el certificado de zonificación y vías, y con esto se culmina este tema, ¿no? Básicamente el contenido se genera de una pregunta que un amigo colega me pregunta y me dice, ¿no? Es que si es requisito el certificado de zonificación y vías para el procedimiento de habilitación urbana. Bueno, resulta que mi respuesta fue más básica, más sencilla que la pregunta. Sin embargo, valga la oportunidad para hacer un análisis normativo de esta, para ver, ¿no? Para llegar a un segundo punto, hacer un resumen elemental de una sola diapositiva y posterior a ello hacer la conclusión, el cual nos ayudará a responder la pregunta que se ha generado. Bueno, iniciando con el tema, ¿no? Formulamos la pregunta otra vez. ¿Es requisito el certificado de zonificación y vías para el procedimiento de habilitación urbana? Veamos. Con la publicación de la Ley 21090, ley que regula los procedimientos de habilitación urbana y de edificación, es importante, bueno, y para mí ponerles en conocimiento el artículo 1, el objeto de la ley, y sombrero la parte importante, ¿no? Tiene como finalidad facilitar y promover la inversión inmobiliaria. Bueno, tengo una opinión personal al respecto, sin embargo, seguramente más adelante les haré conocer qué opino sobre este artículo 1 en base a la finalidad. Bien, la ley 29090 en su artículo 14 ya conceptualiza el certificado de zonificación y vías y también este documento importante qué aspectos contiene, que ahí lo tenemos, pero por el momento no es motivo de análisis. Seguramente más adelante conversaremos al respecto. Bueno, la ley 22090 en su capítulo 2 habla de la habilitación urbana nueva. En el artículo 16 nos presenta los requisitos. En ese sentido, en la letra E, el certificado de zonificación y vías viene a ser un requisito para un procedimiento de habilitación urbana nueva. En el artículo 23, también en la ley 29090, habla de la aprobación de regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas y que el certificado de zonificación y vías también viene a ser un requisito. Entonces, tanto para un procedimiento de habilitación urbana nueva, para un procedimiento de regularización de habilitación urbana, el certificado de zonificación y vías viene a ser requisito. También es importante hablar, pues, las modificatorias que tiene la ley 29090, ya que estas nos van a ayudar a responder la pregunta que se ha generado ahora. Desde la promulgación de la ley 29090 hasta la actualidad, la ley 29090 ha tenido 11 modificatorias, de las cuales el 28 de septiembre de 2024 se dio la última modificatoria, ¿no? Con decreto legislativo 1675. Sin embargo, la norma que nosotros vamos a analizar ahora para responder la pregunta viene a ser el decreto legislativo 1426. Bien, ¿qué nos menciona este decreto legislativo 1426? Nos va a hablar de su artículo 2 y su disposición complementaria derogatoria. Bueno, hablemos primero del artículo 2, ¿no? De las modificaciones a los artículos. En este caso vamos a hablar del artículo 16. Como diapositivas atrás les mencionaba, recordemos que el artículo 16 habla de los requisitos de la habilitación urbana nueva, donde se contaba con el certificado de zonificación y vías como requisito. Y en la disposición complementaria derogatoria, pues deroga el artículo 23. Como recordarán o recordaremos, el artículo 23 de la ley 29090 nos hablaba del procedimiento de regularización de habilitación urbana. Entonces acá me genera la primera duda, que el decreto legislativo 1426, al momento de modificar la ley 29090, quita del procedimiento lo que es la habilitación urbana en vías de regularización. Bueno, diapositivas más adelante pretenderé en todo caso yo aclarar este tema porque me está generando dudas, ¿no? Vale decir que la ley 29090 ya no regula los procedimientos de regularización de habilitación urbana. Qué raro, ¿no? Si el decreto supremo vigente, que el reglamento de la ley 29090 sí está contemplado. Bueno, como bien sabemos, ya lo dijimos, ¿no?
Es un requisito el certificado de zonificación de vías para un procedimiento de habilitación urbana nueva. En ese sentido, el decreto legislativo 1426 que les menciono, ¿no?, quita, ¿no?, deroga este requisito. Acá lo podemos ver, ¿no? Certificado de zonificación de vías, y acá dice derogado por el decreto legislativo 1426. ¿Correcto? Y entonces, para la habilitación urbana nueva, el certificado de zonificación de vías, a partir de la promulgación del decreto legislativo 1426, ya no es un requisito. Acá es un tema más, un poco más de análisis, porque la disposición complementaria derogatoria del decreto legislativo 1426 deroga el artículo 23, pero de la ley 29090, pero ¿qué dice el artículo 23 de la ley 29090? Pues el artículo 23 habla de la aprobación de regularización de habilitaciones urbanas ejecutadas. Entonces, a mí me hace la pregunta, o sea que este decreto legislativo saca, ¿no?, dentro de la ley 29090, la regulación de la aprobación de la regularización de habilitaciones urbanas. En todo caso, para entenderlo bien, esta disposición complementaria derogatoria debió haber dicho de la siguiente manera, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, deróganse el literal B del numeral 7 del artículo 4. Similar hubiera ocurrido en este caso, ¿no? Derógase el literal el literal D del artículo 23 de la ley 29090. Entonces, bajo ese entendido, vamos a continuar con el análisis, porque no creo pues que el decreto legislativo haya sacado de plano todo el artículo 23, ¿no?, de la ley 29090, porque si no ya no se está regulando en el procedimiento de regularización de habilitaciones urbanas. Pero bajo ese entendido de que este decreto legislativo no deroga el literal D del artículo 23, el cual contiene el certificado de zonificación de vías como requisito. En ese sentido, se está llegando a demostrar que el decreto legislativo 1426 no deroga el certificado de zonificación de vías como requisito tanto de habilitación urbana nueva como regularización de habilitación urbana. Y esto pues se puede plasmar en sus reglamentos. Hasta la fecha del primer reglamento 024-2008 hasta el decreto supremo 029-2019, la ley 29090 ha tenido 4 reglamentos, ¿no? En los 3 primeros reglamentos, y se constata en su revisión, el certificado de zonificación de vías sí viene a ser un requisito, tanto para habilitación urbana nueva como para regularización, y mediante Decreto Supremo 2019, Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda, el certificado de zonificación de vías ya no viene a ser un requisito, pues. En ese sentido, vamos a hacer el resumen, así de básico, una sola diapositiva, como les mencioné. Vamos a tener nuestra línea de tiempo. Vamos a ver la publicación de la ley 29090 hasta la publicación del decreto legislativo 1426, ¿no? Decreto legislativo que modifica la ley 29090. Y podemos afirmar, ¿no?, que en ese lapso, antes de la promulgación y aprobación del decreto legislativo en referencia, el certificado de zonificación y vías sí es un requisito. Pero posterior a la promulgación de este decreto legislativo, el certificado de zonificación y vías ya no viene a ser un requisito. Y eso y eso tiene coordinación pues con los reglamentos de la ley 29090. Como podemos ver, el decreto supremo 024-2008, el decreto supremo 08-2013, el decreto supremo 011-2017, dentro de su contenido y básicamente dentro del procedimiento de habilitación urbana nueva y regularización de habilitación urbana, el certificado de zonificación de vías sí es un requisito, pero ya no es dentro del decreto supremo 020-2019, ya que está posterior a la aprobación y publicación del decreto legislativo 1426, ¿no? Y hay lógica en esta línea de tiempo. Además, es importante saber lo siguiente, que mediante el decreto legislativo 1287 del 29 de diciembre del 2016, en su tercera disposición complementaria final, se faculta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para aprobar mediante decreto supremo el texto único ordenado de la ley 29090, el TU de la ley 29090. Y es así que el 28 de febrero de 2017, el siguiente año, mediante decreto supremo 006-2017 Vivienda, se aprueba el texto único ordenado de la ley 29090. Acá podemos también concluir que pues cuando se aprobó el TU de la ley 29090,
el certificado de zonificación y vías era un requisito. Pero como mostramos en diapositivas anteriores, ¿no? Una vez que se publica, aprueba y publica el decreto legislativo 1426, se sustrae, ¿no? El certificado de zonificación y vías como requisito. Bueno, así de básico ha sido la explicación, simple, y vamos a concluir, y como mencionamos, ¿no? Esta conclusión nos ayudará a responder la pregunta que nos habíamos formulado, ¿no? ¿Es requisito el certificado de zonificación y vías para el procedimiento de habilitación urbana? Desde la publicación de la Ley 29090 hasta su modificación mediante Decreto Legislativo 1426, el certificado de zonificación y vías, sí, por supuesto, era un requisito, el cual deberíamos de cumplir y adjuntar a nuestro expediente. Sin embargo, desde la publicación del Decreto Legislativo que modifica la Ley 29090, el certificado de zonificación y vías ya no es un requisito. No nos deben exigir como tal para la calificación de nuestros expedientes, o como revisores tampoco podemos exigirlas. Entonces, el decreto legislativo pone un antes y un después con respecto al certificado de zonificación y vías. Por supuesto que sí fue un requisito el certificado de zonificación y vías, sí fue, pero ahora, tras la dación del decreto legislativo 1426, el certificado de zonificación y vías ya no es requisito. Con esto pues estamos respondiendo a la pregunta. ¿Valió la oportunidad, ¿no?, para darnos un análisis de cuántas veces ha sido modificada la ley? En total, 11 veces. Muy bien, estimados amigos, les agradezco por su tiempo. Seguramente nos vamos a estar viendo en otra opinión técnica, y porque por supuesto hay muchas cosas más que quiero compartir con ustedes para que sea de su utilidad y agrado si así corresponde. Hasta entonces, nos vemos.